Bien, tal y como les habíamos ofrecido, están con nosotros Juan Manuel Méndez, quien es el director del Centro de Operaciones de Emergencia, y la señora Gloria Ceballos, quien es la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, con quien vamos a hablar sobre el paso de la tormenta Isaías, convertida allá en huracán por República Dominicana, y otros temas. Pero antes quisiera saludarles. ¿Cómo están ustedes, jóvenes aún? Bueno, si estamos bien dentro de lo que cabe. Tuvimos unos días muy ajetreados dando seguimiento a este primero potencial ciclón tropical y todo lo que eso involucró, hasta ya darle salida a lo que fue el huracán Isaías. O sea que han sido unos días de mucho trabajo, pero qué bueno y qué oportuno este programa para nosotros hablar sobre esa tormenta tropical que luego fue huracán Isaías. ¿Y usted, mi hermano Méndez? Gracias, Adolfo. Muy buenos. Eh, Encantado de estar contigo, hermano. Nos une una amistad de muchos años y además de esto, hay que aprovechar ese rating que tienes tú para informar a la población. Gracias, gracias. Mire, yo quisiera comenzar de inmediato con la señora Ceballos. Isaías se convirtió en huracán, pero pasó por encima de la República Dominicana. ¿Cuál es su valoración? ¿A qué se debe científicamente esto? Algunos creen que República Dominicana está protegida por la Virgencita y por Dios, pero debe ser digamos, un acontecimiento que tiene una explicación científica. Fíjate, Salomón, nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista científico. Con relación a este sistema, traía mucha incertidumbre. Fíjate que nosotros duramos varios días hablando de un potencial ciclón tropical. Había que explicarle a la población lo que era un potencial ciclón tropical porque tampoco lo entendían. Y era que este sistema no tenía un centro definido para catalogarse como ciclón tropical. Entonces eso generaba mucha incertidumbre en el sentido de que cuando vas a hacer las advertencias, los avisos, tiene que manejar esa información muy bien para que la población lo entienda. Entonces este sistema venía transitando, moviéndose hacia el oeste. Se esperaba así que iba a pasar sobre el territorio nacional, pero había incertidumbre de si iba a llegar a alcanzar la categoría de tormenta tropical antes de pasar sobre el territorio nacional o si seguiría como un potencial ciclón tropical. Bueno, la noche del miércoles fue cuando ya a las 11 de la noche él definió un centro y pudo ser identificado como tormenta tropical Isaías. Entonces, la trayectoria era pasando sobre el territorio nacional. Así ocurrió. Pero ¿qué pasa? Que lo que se definió como el centro, el centro que ya para catalogarlo como tormenta tropical, tenía todo el campo nuboso al noreste de ese centro. Entonces, aún nosotros mencionando que el centro iba a pasar por el sureste del país, que iba a penetrar al territorio nacional, el campo nuboso comenzó a incidir más bien en el noreste del país y en el este. Y por eso se creó mucha incertidumbre en la población que decían, pero el centro está sobre el territorio nacional y todavía en Santo Domingo, en San Pedro, no tenemos las lluvias. Pero ¿Hacia ya dónde va ahora? bueno, ahora está ya en fuera de nuestra área de pronóstico. Ya lo que nosotros tenemos es alguna inestabilidad, se producen lluvias en horas de la tarde, pero en lo que se refiere a ese huracán Isaías, ya nosotros no está en nuestra área de pronóstico. O sea, le damos seguimiento como servicio meteorológico, pero no es de interés para la población en el sentido de que no tiene incidencia. Bien, con el general Méndez me gustaría saber cuáles han sido las secuelas dejadas por el paso de este fenómeno, que no fue grande, digamos, con relación a lo que se puede esperar en otros países. El Centro de Operación de Emergencia, tal y como acaba de señalar la ingeniera Gloria Ceballos, pues en conjunto con la ONAME y otras instituciones más, emitimos niveles de alerta de consideración cuando el potencial ciclón tropical pues todavía estaba en su génesis. Entonces, a partir de ese momento, cuando ya
el mismo se convirtió en ciclón tropical, ya el país completo estaba en una alerta. Es por esto que la población y las diferentes instituciones estaban contestes con lo que iba a ocurrir. Todavía mantenemos, Adolfo, un nivel de alerta roja para San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Seibo, Atomayor, Samaná, Duarte, Monteplata y María Trinidad Sánchez, en virtud de los daños y todavía la probabilidad de precipitaciones producto de los remanentes de este evento, que en el día de hoy van a seguir ocurriendo precipitaciones. Amarilla continúa Espaillat, Montecristi, Gran Santo Domingo, Peravia, San Juan, Monseñor Noel, Santiago, Asua, Barahona, La Alta Gracia, La Romana y Distrito Nacional. Verde, Hermanas Mirabal, Independencia, Baburuco, Pedernales, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Filho. Esto es hasta que terminemos de conversar contigo, porque entonces tanto la ingeniera Gloria Ceballos como un servidor debemos revisar los niveles de alerta y ver si hacemos ya algunas modificaciones. Según los datos afectación, viviendas afectadas, sí, viviendas afectadas hasta el momento tenemos 1.002 viviendas. Vivienda parcialmente afectada. Perdóname, con relación a eso de viviendas, me gustaría saber, ¿son viviendas o subviviendas? Por ejemplo, aquí se clasifica vivienda cualquier pared que se arropa y viven dos personas. Bueno, es que esa es la vivienda de esa persona. Sí, pero hay una clasificación en términos meteorológicos, tengo entendido, de viviendas y subviviendas. O sea, una cosa que no tiene las condiciones de una vivienda como tal no podría decirse la vivienda. Lo que pasa es, Adolfo, que nosotros lo partimos desde el punto de vista socioeconómico y humano. Donde residan personas, nosotros tenemos que llamarle necesariamente vivienda, aunque no sea la estructura, no sean tal como debe estar, pero afortunadamente o desafortunadamente, cuando un ser humano reside en un lugar, debemos llamarle vivienda, aunque sea de cartón o sea de barro, hay que llamarlo así. Entonces, vivienda parcialmente afectada, 165, destruida una, personas que fueron evacuadas y que inmediatamente las aguas volvieron a su normalidad, 5.010 personas. Comunidades incomunicadas todavía continúa 131. Número de albergues oficiales que se abrieron 4, pero que las personas volvieron a sus hogares. Esas personas fueron 91 las que se desplazaron a albergues oficiales. Entonces, ese es el resumen de lo que nosotros tenemos hasta el momento. Pero todavía en Atomayor, en el Seibo, en Samaná, en San Francisco de Macorís, en Sánchez Ramírez, en La Vega y en otras comunidades más, persisten los daños y también van a continuar las lluvias según lo que está proyectando la misma ONAME. Entonces vamos en el día de hoy a mantener niveles de alerta de consideración hasta que la ONAME, que es el organismo técnico-científico que alerta a la población y que también alerta al Centro de Operación de Emergencia para que pueda emitir los niveles de alerta, descontinúe o vaya degradando. A la señora Ceballos me gustaría preguntarle, este fenómeno lleva viento de 130 kilómetros por hora y se mueve a una velocidad de 28. Eso no es, digamos, esa poca velocidad de traslación. ¿No podría tener grandes efectos en donde llegue? No, fíjate, la velocidad de traslación generalmente de estos sistemas es de 24 kilómetros por hora. En el caso de Isaías, pasó menos tiempo incidiendo sobre el territorio nacional porque su desplazamiento fue rápido. O sea, se movía a unos 31 kilómetros por hora. Para nosotros tener una idea y la preocupación que siempre nos embarga cuando estas tormentas que tienen ese amplio campo nuboso se acercan, la comparamos con la tormenta Noel, que la velocidad de traslación llegó a ser de 7 kilómetros por hora. O sea que era una preocupación que teníamos, que Isaías fuera a reducir la velocidad de traslación y dejar una secuela mayor de la que tuvimos, gracias a Dios que se trasladó rápido sobre el territorio nacional, pero en el caso de ya en las áreas donde él va a afectar, que es paralelo a la península de la Florida, no se espera que se intensifique más de un huracán categoría 1, por lo que te señalo, el desplazamiento es rápido. Va a ir perdiendo fuerza, Pablo. Así es. Y esa secuela de daños aquí en República Dominicana, ¿todavía ustedes en conjunto no tienen una cuantificación en términos económicos?
No, recuerda que nosotros como Oficina Nacional de Meteorología no manejamos esa Digo, en información. conjunto con el COE, como trabajan en conjunto. No, sí, trabajamos en conjunto, pero nosotros la parte de los fenómenos meteorológicos y de las advertencias, pero ya cuando se trata de la evaluación tanto de los daños como de la secuela del fenómeno, ya el Centro de Operaciones de Emergencia, conjuntamente con la Defensa Civil, hacen esas evaluaciones. ¿Hay la posibilidad de otros fenómenos, digamos, Bueno, hay la posibilidad de muchos fenómenos. O sea, no quiero ser, o sea, en el sentido de que estamos iniciando el periodo crítico de la temporada ciclónica. O sea, los meses de agosto, septiembre y todavía octubre es cuando aquí en el área del Caribe somos más afectados por esos fenómenos meteorológicos. Incluso ya salió Isaías, pero inmediatamente uno observa el Atlántico, ya saliendo de África, se ven dos perturbaciones que hay que estarla monitoreando. O sea que a partir vamos a decir, de estos días, nosotros nos declaramos en sesión permanente, monitoreando la evolución de esos sistemas que se forman ahí cerca de las islas de Cabo Verde, porque son los que hacen un trayecto que en su trayecto está pasar por el área del Caribe. O sea que ahora mismo esa es la situación. Además de que cuando se inició la temporada ciclónica, se hablaba de una temporada ciclónica muy activa y es lo que se está demostrando. No ha terminado, o sea, ahora concluyó julio, ahora es que vamos a entrar en agosto y ya tenemos 9 tormentas nombradas, ahora con Isaías, que llegó a alcanzar la categoría de huracán, igual que Hanna. O sea que ya hemos tenido 2 huracanes en esta temporada ciclónica y las perspectivas son de que va a continuar formándose más, ya que se espera que se formen unas 20 tormentas nombradas. En su experiencia, ya usted tiene 15 años ahí dirigiendo ese centro. Recuerdo cuando como reportero me tocaba ir allá. En su experiencia, ¿el cambio climático ha influido de alguna forma en el aumento de la cantidad de fenómenos? Bueno, sobre todo en la intensidad. A mí me tocó, como tú señalas, entré aquí en el 2005 como directora, aunque ya había trabajado durante varios años, en los años 80, pero como directora entré en el 2005. Y la bienvenida que me dio ese año fue que es el año en que se han formado más ciclones tropicales. O sea, se formaron alrededor de 28 ciclones nombrados, cuando en una temporada ciclónica normal solamente se formaban entre 9 y 10 tormentas nombradas. Y como tú señalas, para referirlo al cambio climático, a partir de ahí, del 2005, ya la media normal no es 9 como era antes, sino que se ha incrementado y ya la media es que se formen unas 12 tormentas nombradas. Y este año, como se habla de una temporada ciclónica muy activa, estamos hablando de que se pueden formar unas 20 tormentas nombradas. Entonces sí tiene que ver con el cambio climático y sobre todo la experiencia que tuvimos en el 2017 con con los huracanes Irma y María, que afectaron de una manera extraordinaria y que se incrementaron rápidamente, pasaron de una simple tormenta a un huracán categoría 5. Eso definía lo cálidas que estaban las aguas del Atlántico en ese tiempo, o sea, hace poco. Y ahora se compara que las aguas del Atlántico están tan cálidas como estaban en el 2017. Por eso estamos muy atentos a esas perturbaciones que se forman en el Atlántico medio tropical, porque hay una expectativa de que pueden alcanzar la categoría de huracán rápidamente. Bien, vámonos a una primera pausa comercial, que es sumamente interesante continuar con estas explicaciones, con estas enseñanzas de la señora Gloria Ceballos. 2 minutos y regresamos.
Sí, bien, continuamos en esta interesante entrevista con la señora Gloria Ceballos, ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Nuestro otro participante, el doctor Méndez, general Juan Manuel Méndez, parece que tuvo problemas técnicos y tuvo que salir. Pero continuamos aquí. Me gustaría saber, usted hablaba de que esa misma intensidad que se produjo hace varios años, ese calentamiento es el mismo que se experimenta ahora, lo cual evidencia que podría haber igual cantidad de fenómenos y con más fuerzas aún. Bueno, con más fuerza no te podríamos precisar, pero sí que podemos tener huracanes intensos, porque es lo que se está pronosticando, que se pueden formar unos 8 huracanes y de esos 4 podrían ser huracanes intensos, o sea, categoría 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson, que son los huracanes mayores. Entonces, hay muchas expectativas porque, como te señalaba, agosto y septiembre es el periodo crítico de la temporada ciclónica y son los meses en que hemos sido más afectados por estos sistemas. Nosotros desearíamos que no llegaran a la categoría de huracán y que pasaran como simple tormenta, porque fíjate que las tormentas, aunque dejan mucha lluvia y algunas ráfagas de viento, al fin de cuentas no resultan tan perjudiciales, porque lo que la hace más perjudicial es cuando se intensifican los vientos, como ocurre con los huracanes. Por eso la gente, cuando uno le habla de tormenta, dice, pero no es un ciclón. Tenemos que volver a explicarle, sí es un ciclón, porque tanto las depresiones tropicales como las tormentas, como los huracanes, todos son ciclones. Pero lo que lo diferencia es la intensidad de los vientos. Perfecto. ¿Cómo ustedes hacen esa clasificación de las alertas que va desde verde hasta roja? Bueno, es una lástima que al general Méndez se le presentara la situación de no seguir aquí con nosotros, porque nosotros no nos solapamos en las explicaciones. Por eso siempre trabajamos en pareja, para que lo que corresponde al Centro de Operaciones de Emergencia lo explica él y lo que tiene que ver con la ONAME lo explico yo. Pero en el caso de los colores, eso es el Centro de Operaciones de Emergencia, que los clasifica. Eso tiene que ver con los colores del semáforo, verde, amarillo y rojo. Ya cuando tú ves el color rojo, tú sabes que es, vamos a decir así, una incidencia inminente de un fenómeno y que puede provocar situaciones que hay que tomar unas medidas. En el caso nuestro, lo que hablamos es de alerta meteorológica y avisos meteorológicos. Primero usamos el término alerta para que ya la población sepa que viene el fenómeno y que puede provocar, o sea, que su área puede ser afectada. Ya cuando lo declaramos de aviso meteorológico es porque es inminente el paso por el área a la que estamos sometiendo a aviso meteorológico. Ustedes tienen que trabajar 24/7. ¿Cómo es el trabajo de ustedes? ¿Qué tan intenso es? ¿Cuántas personas trabajan? Bueno, Adolfo. La población al tanto, paso por paso, lo que está pasando. Fíjate, aquí hay un personal técnico, un personal administrativo. En total hay alrededor de 328 empleados, pero el personal técnico es un número mucho mayor que el personal administrativo. ¿Por qué? Porque aquí, como tú señalas, se trabaja 24/7. Entonces, hay que hacer turnos de trabajo en la que unas personas trabajan en la mañana, otros trabajan en la tarde, otros trabajan en la noche, y las áreas de pronóstico, por ejemplo, ya eso tienen unos horarios especiales, al igual que las áreas de los observadores meteorológicos. Entonces, ese horario a veces es de 24 horas, a veces es de 36 horas, depende de qué situación tenemos. Por ejemplo, ahora, para manejar un fenómeno meteorológico, nosotros hacemos grupos de trabajos de emergencia, en el que hacemos un grupo A de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Un grupo ¿Cuántos B de, empleados tienen allá? ¿Cuántos empleados tienen? alrededor de 328. 328. Sí, pero no es solamente aquí en la sede central, en Los Mameyes, sino que están diseminados en toda la geografía nacional.
O sea, en los aeropuertos, en cada uno de los aeropuertos hay una oficina de meteorología. Se llaman Oficina Meteorológica Aeronáutica. En lugares especiales del país tenemos las estaciones sinópticas. Cuando hablo de especiales me refiero a puntos extremos. Por ejemplo, en Jimaní hay una estación sinóptica, en Montecristi hay una estación sinóptica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tienen que observar varios parámetros meteorológicos. O sea, son estaciones que están ubicadas con los criterios de la Organización Meteorológica Mundial y es un personal técnico que tiene que haber hecho unos cursos de meteorología para estar en condiciones de trabajar ahí. Las más sencillas de las estaciones son las estaciones climatológicas, que ahí es un personal, solamente se le da un entrenamiento para leer las temperaturas y las lluvias caídas. De esas estaciones tenemos alrededor de 40. Solamente la maneja un observador climatológico, que como te señalaba, no es una persona que tiene que haber tenido un nivel técnico elevado, sino que con unos cursos básicos que se dan aquí en la Oficina Nacional de Meteorología, esas personas pueden hacer ese trabajo. El trabajo que ustedes realizan es un trabajo importantísimo. A veces son como la Cenicienta, que la gente solo se acuerda cuando ocurren este tipo de fenómenos. Y eso me lleva a preguntarle, ¿es bien remunerado el trabajo que ustedes realizan? ¿Se compadece la remuneración con el trabajo, con la importancia? Bueno, Adolfo, yo te puedo decir que hemos evolucionado bastante. ¿Por qué yo digo que hemos evolucionado bastante en el aspecto de presupuesto? Porque sí, cuando yo llegué aquí a la institución hace 15 años, los sueldos de los profesionales de meteorología estaban muy deprimidos, al igual que lo de las áreas técnica media y administrativa. Y paulatinamente hemos conseguido ir mejorando esa situación, haciendo entender eso que tú señalas, la importancia que tienen los servicios meteorológicos. Y ahora con el tema del cambio climático, que es un tema que domina la agenda mundial, se ha visto más empeño en dar apoyo a los servicios meteorológicos. O sea, que Entonces, tienen un salario digno. ¿Usted entiende que el salario de ustedes es digno? siempre las personas quieren ganar más, pero comparando con otros sectores, como hago yo la comparación, los profesionales de la meteorología tienen un salario que está dentro del salario medio de los profesionales del país. Ellos quisieran tener mejor salario, siempre uno aspira a tener más, pero aquí sobre todo, para la parte de la tecnología que tenemos que manejar, siempre es importante que haya un mejor presupuesto. O sea, que cada año nosotros... Sí. En términos materiales, ustedes también están bien preparados, están bien equipados. Una tecnología que se supone debe tener un centro como el de meteorología, o necesita más cosas. Necesitaría aún más. O sea, ¿por qué? Porque a pesar de que nosotros en el aspecto tecnológico tenemos muchas herramientas y también contamos con el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial, que tiene muy presente que todos los servicios meteorológicos, y como el caso nuestro, que se llaman de países que no son los países más desarrollados, se encargan de dar un apoyo permanente para ofrecer tanto la capacitación del personal, o sea que estos profesionales de meteorología no tienen que contar con el presupuesto de la institución para capacitarse, sino que reciben el apoyo de los servicios meteorológicos de los países más desarrollados, que le aportan becas, le aportan entrenamiento, capacitación y de igual manera ofrecen herramientas tecnológicas, software, la preparación en cuanto a tecnología se refiere, para que el servicio meteorológico esté lo más preparado posible, porque el empeño es que todos los servicios meteorológicos nacionales puedan ofrecer las informaciones precisas cuando hay alguna amenaza hidrometeorológica.
Y para eso se necesita tanto la preparación técnica como la preparación en cuanto a herramientas de trabajo se refiere. Y en eso hemos conseguido, sí, un buen presupuesto. La gente siempre dice, pero el radar, pero no tienen radar. Bueno, si las nuevas autoridades que van a dirigir el país a partir del 16 de agosto y la persona que vaya a dirigir el servicio meteorológico puede gestionar, nosotros siempre hemos abogado porque haya un radar Doppler en Barahona. ¿Qué tan determinante, qué tan importante es tener ese radar? ¿Y por qué no ha sido posible que ustedes, a los que gobiernan el país, le expliquen de esa importancia? Yo supongo Bien. que si a un presidente le explican qué tan importante es un radar Doppler, yo creo que lo compran. Fíjate, ok, sí, está bien. Mira, aquí en Punta Cana, el gobierno adquirió un radar, porque siempre tengo que explicarlo. ¿De qué manera? En acuerdo con el Grupo Punta Cana, ellos compraron el equipo y el gobierno dominicano le transfirió de manera paulatina los fondos. De igual manera, nosotros entendemos que O sea, el gobierno le cogió fiado al Grupo Punta Cana. Bueno, porque eso fue a raíz del paso de la tormenta Ginny en el 2004. Como produjo mucho daño en el este, se vio la necesidad de tener un radar meteorológico, de estos radares de última generación, que son los radares Doppler, y esa fue la manera más rápida de obtenerlo. Nosotros siempre hemos abogado porque en Montecristi y en Barahona haya radares Doppler. ¿Cuál es la ventaja de eso? Por ejemplo, nosotros tenemos la cordillera central. Aún teniendo un radar en Punta Cana, el alcance del mismo no es suficiente. Entonces, si tenemos uno en Punta Cana, uno en Barahona y uno en Montecristi, tendríamos una triangulación. ¿Y para qué sirven esos radares? Exacto. Para hacer unos pronósticos inmediatos, más precisos. O sea, lo que llamamos los pronósticos de muy corto plazo. O sea, si tú tienes un fenómeno local, una lluvia que te va a un fenómeno que te va a producir una lluvia en una hora, pues a través del radar Doppler tú puedes identificarla y puedes dar el apoyo inmediato a la población que va a tener la consecuencia de esa lluvia o cualquier fenómeno meteorológico que pueda afectar una localidad del país. Entonces, ¿Qué tanto esfuerzo han tenido? Sí, termine primero. No, te señalaba eso, porque siempre nos dicen, para hablar de los radares, nos comparan con Estados Unidos, no, porque en Estados Unidos todos los estadios tienen su radar y cuando ellos dicen, bueno, en una hora hay que suspender el juego porque va a comenzar a llover. Es muy caro un radar. ¿Qué tan caro, ¿qué tan caro es un radar? Un radar cuesta alrededor de $2 millones, pero no es tanto el costo del radar, es el mantenimiento. Adolfo, es el mantenimiento. Vámonos a una segunda pausa comercial para que luego usted me explique con toda tranquilidad. Está bien. No. Bien, continuamos con esta interesante pregunta, con esta interesante entrevista. Antes de irnos, le hacía la pregunta, ¿qué tan caro es un radar? Usted me decía $2 millones. Eso se lo lleva cualquier funcionario de los mafiosos que tenemos aquí en una de esas transacciones. Es decir, que la importancia amerita que tengamos esos radares. ¿Ustedes han explicado esa importancia a los gobernantes? Si nosotros siempre lo planteamos en todos los escenarios, pero que no es tanto el costo del radar, lo importante es el mantenimiento. Y en todos los equipos que se adquieren, lo importante es el mantenimiento. Los radares meteorológicos son muy delicados y ameritan tener un personal capacitado de mantenimiento. O sea, cuando se adquirió el de Punta Cana, nosotros señalábamos eso. No es solamente entregarme la herramienta, sino capacitar el personal que va a manejar esa herramienta para que si tiene algún problema lo pueda resolver.
Entonces, esa es la situación que se presenta, que no es solamente comprar los equipos. En muchas ocasiones también donan los equipos y de igual manera, si no hay un seguimiento al mantenimiento continuo, pues no hacemos nada con los equipos porque son muy delicados y fácil salen de circulación. Y entonces... Bien, le preguntaba, ¿qué tanto esfuerzo han tenido ustedes que hacer para devolver credibilidad a las cosas que ustedes dicen? Porque antes la gente se mofaba. Cuando ustedes decían que va a llover, la gente entonces salía sin los paraguas, porque entendía que no era así. Y yo sé que ustedes han hecho un trabajazo en ese sentido. Pues fíjate, Adolfo, sí, hemos tenido que hacer un trabajo sistemático. Cuando llegamos a dirigir la institución, nos dimos cuenta y de hecho uno que estaba fuera de la institución, aunque había trabajado aquí, escuchaba los comentarios. Te voy a hacer una anécdota. Mira, yo daba clase en un colegio de clase alta y le expliqué de mis conocimientos de meteorología. Entonces, me tocó darle clase de meteorología a un grupo de alumnos. Lo traje a visitar la institución cuando yo aún no era la directora. A mí me dio mucha pena la situación que vi. Y por eso porque los comentarios que hacían los muchachos con relación a la institución. Y eso, como que en mi fuero interno me dijo, si un día llego a dirigir la ONAME, yo tengo que cambiar esa situación. O sea, y entonces me empeñé en cambiar esa percepción. Un trabajo sistemático, me convertí en mi propia relacionadora pública, porque aquí no había un departamento de relaciones públicas bien estructurado, por lo que tú señalabas al principio, de que no tenemos unos fondos extraordinarios como para contratar un equipo de buenos periodistas que puedan hacer esa labor. Y entonces yo con mi conocimiento de profesora de universidad lo puse en práctica y comencé a corregir todo eso que eran las críticas que escuchábamos. Lo que tú señalas cuando tú venías aquí como reportero, que no te inspiraba como esa gran confianza. No, que había una pobreza material y una pobreza que rodeaba todo, que uno no tenía como cierta confianza. Cuando tú oyes Centro Nacional de Meteorología, tú lo menos que supone es 4 equipos de esos grandes y uno no veía absolutamente nada. Bueno, por eso digo que usted ha hecho un trabajazo que el país alguna vez habrá de reconocerlo, porque tener credibilidad hoy en día es algo sumamente importante. Sí, entonces con relación a los comentarios que hacían, oye, nos decían mentirología y yo lo corregía. Otra anécdota que te voy a hacer, porque es bueno ahora para contar con esto de estos 15 años. Un día yo veo en el periódico el informe del tiempo, en uno de los periódicos del país. Y cuando yo leo, no tiene nada que ver con lo que estaba ocurriendo, ni con el informe del tiempo que se había estructurado aquí. Y digo yo, pero ven acá, ¿y por qué fue que salió esto en el periódico? Si esto no es lo que está ocurriendo, ni es lo que la institución ha preparado. Oye, yo llamé al periodista que publicó la noticia. Me pusieron con el jefe de redacción. ¿Y tú sabes cuál fue la excusa? No, que tú ves así como hacen para rellenar, que ponen el horóscopo, que ponen cualquier cosa, que no importa de la fecha que sea. Pues eso se hacía con el informe del tiempo. Eso se llama periodismo irresponsable. Pero yo lo corregí. Y de igual manera, cuando me invitaban a los programas, mire, no diga mentirología, porque eso genera en la población una situación de poca credibilidad. Y nosotros somos los que tenemos que informar cuando hay algún evento tipo ciclón tropical o cualquier onda tropical muy activa. Y si la población no nos cree, ¿cómo se van a tomar las medidas? Perfecto. Mire, en ese sentido me gustaría saber cómo es la relación de ustedes, de la Oficina Nacional de Meteorología, con el Centro de Huracanes de Estados Unidos, porque de alguna forma nos nutrimos de esas informaciones de ellos, ¿o me equivoco? No, Salomón, estás en lo cierto. Centro Nacional de Huracanes de Miami es el centro regional. O sea, nosotros pertenecemos
para la Organización Meteorológica Mundial a la región cuarta. En esa región cuarta que están los Estados Unidos, está Centroamérica, el Caribe, nosotros tenemos que ir de la mano con ellos, porque ellos son el centro regional de huracanes. Así como hay otros centros regionales. Ustedes están certificadas por el centro, podríamos decir. O sea, tenemos que trabajar de manera mancomunada. Para el Centro Nacional de Huracanes, incluirnos a nosotros en alguna alerta, tienen que discutirlo con los meteorólogos nuestros. Y uno dice, oye a esta lo que está diciendo. No, es que los meteorólogos nuestros han estado en el Centro Nacional de Huracanes de Miami preparándose. Tienen que ir a hacer pasantías. Tienen que pasar un periodo en la temporada ciclónica trabajando de la mano con los meteorólogos de allá. Aquí la mayoría de los meteorólogos tienen que dominar el inglés. ¿Por qué? Porque es el lenguaje técnico universal, entonces tienen que dominar el inglés y reciben esa capacitación en ese Centro Nacional de Huracanes de Miami. O sea, y de igual manera, meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de Miami vienen a República Dominicana a dar entrenamiento aquí en la Oficina Nacional de Meteorología a los técnicos nuestros. Y con esas importantes agencias meteorológicas, ustedes no pueden lograr ayuda para que esos radares, que son tan importantes, por lo menos de una forma donada, lleguen a República Dominicana, ya que nuestras autoridades parecen no entender la importancia. Salomón, estamos hablando de, ya yo te explicaba, $2 millones. Esos organismos, ellos manejan su presupuesto locales. Por ejemplo, en Puerto Rico, el huracán María destruyó el radar Doppler de ellos. Y la gente dice, pero mira, Puerto Rico ya tiene su radar Doppler. No, es que eso pertenece a la NOAA. Inmediatamente la NOAA gestionó volver a colocar un radar Doppler nuevo en Puerto Rico. Pero, ¿en qué nos ayudan ellos a nosotros? Nosotros tenemos aquí una estación de radiosondeo. Que tú me dirás, ¿qué es eso de una estación de radiosondeo? Ese globo que se lanza todos los días. No sé si tú en tus visitas a la institución pudiste ver la estación de radiosondeo. Se lanza un globo a la atmósfera para ver cuál es la situación en la alta atmósfera, que tiene un radio en el que están insertos para medir los diferentes parámetros meteorológicos. ¿Y quién nos dona esos equipos? La NOAA. O sea, la NOAA entiende, cuando yo digo la NOAA me refiero al Servicio Nacional Oceanográfico y Atmosférico de los Estados Unidos. Entonces, ellos necesitan también esa información del Caribe, de la alta atmósfera. Esos radios resultan muy costosos. Arreglar esos equipos también, y ellos se encargan de darnos ese soporte. Incluso la estación nuestra está dentro del grupo de las estaciones de radiosondeo, que es responsabilidad de ese organismo internacional. Usted me decía que ya pasó Isaías, pero que en África había ya posibilidad de formación de otros 2 nuevos fenómenos. Pero bueno, todavía no hay ni siquiera trayectoria, o sea, estamos limpios aún, no hay posibilidad. Bueno, no es que no hay posibilidades, se forman las perturbaciones atmosféricas. Lo que se hace es que se va monitoreando, porque cuando se forman tienen una posibilidad muy baja de convertirse en ciclón tropical. Paulatinamente, mientras se van desplazando en aguas del Atlántico, es cuando van subiendo de probabilidad de que se forme el ciclón tropical. Pero hay que ir monitoreando así sigilosamente esas perturbaciones atmosféricas, por si en la trayectoria pronosticada está a pasar próximo, sobre, cerca del territorio nacional, para ofrecer la información a tiempo a la población dominicana. Finalmente, ¿qué nos espera para los próximos días en materia de lluvia, de la situación meteorológica? Pues mira, se puede decir que hay perspectivas buenas. ¿Por qué perspectivas buenas?
porque hemos tenido unos periodos de sequía muy largos y los pronósticos climáticos de mediano plazo están indicando que los meses de agosto, septiembre, octubre van a tener lluvias dentro de lo normal o por encima de lo normal. Hasta ahora esos modelos decían los meses anteriores que íbamos a estar por debajo de lo normal y es lo que ha ocurrido. Sin embargo, las expectativas que tenemos es de que vamos a salir de esta terrible sequía. Y de hecho, estas lluvias que provocó la tormenta Isaías en el territorio nacional, en algunas áreas fueron beneficiosas porque estaban muy deprimidas. Llegamos a tener valores acumulados de casi 300 milímetros en el noreste del país. O sea que las expectativas que tenemos es de que vamos a tener lluvias, sea por ondas tropicales, que son las que transitan por lo menos 2 cada semana en este periodo, o por cualquier fenómeno atmosférico que estaremos dando seguimiento a esas perturbaciones que están saliendo de África y que pueden tener algún grado de posibilidad de generar un ciclón tropical. Bueno, pues para mí ha sido más que interesante, sumamente edificante este programa, saber algunas cosas que desconocíamos. Encantadísimo de tenerla aquí en su programa Verdades al Aire. Las puertas siempre estarán abiertas. Dijimos muchas verdades. Así es. Encantada, ¿eh? Igual, un placer. Dios me la bendiga.